Hoy os voy a hablar del Lenovo Lock-Q, como lo queráis llamar, 16i. Este modelo exactamente que he probado es el 16i RH8. Os voy a dejar varios enlaces en la descripción. Este dispositivo tiene pequeñas variaciones, ¿vale? Pequeños cambios, pequeñas cosas que son un poquito diferentes en el hardware, pero en esencia todos los dispositivos tienen el mismo procesador y la misma gráfica. Después hay pequeñas cosas o pequeñas variaciones en algunos elementos. Tiene un precio oficial de 1.199 euros este modelo, pero sí que es cierto que en ofertas o puntualmente lo podemos encontrar por debajo de los, bueno, rondando los 1.000 euros. Y el modelo más caro, pues rondando los 1.400, 1.500, ¿vale? Eso es un precio habitual. Vamos con el vídeo. Como siempre empezamos por el diseño y tenemos un portátil gaming, con todo, para lo bueno y para lo malo. Portátil grande, portátil pesado, son 16 pulgadas de pantalla, pesa 2,6 kilos, tiene un grosor de más de 2 centímetros. Vamos, que no está pensado para mover o para llevar todos los días a todos los sitios. Son portátiles, yo lo digo siempre, y está rozando ya el punto de portable, se puede mover puntualmente, pero no es algo que yo vaya a recomendar todos los días. Además tenemos un portátil muy diseño Lenovo, porque yo hace tiempo que tengo un Legion, se parece mucho a los Legion también actuales, incluso algún IdeaPad Gaming, que también los hay. Todos tienen un poco esa misma estética. ¿Y dónde está esa diferencia o qué es el punto? Pues como veis tenemos aquí el dispositivo, tenemos una zona un poquito más fina y después tenemos la pantalla, ¿vale? Entonces cuando abres la pantalla lo que tienes es esta zona de aquí. Esta zona de aquí Lenovo la utiliza y la trabaja muy bien para poner las conexiones y parte de la ventilación, ¿vale? Porque tiene un sistema de ventilación bastante complejo. Esto hace que el portátil sea un poco más grueso a lo mejor que la competencia, pero que también, pues en general, la pantalla sea un poquito más resistente y que tengamos un dispositivo que tiene una ventilación muy bien trabajada, cosa que otros, cuando tú abres el dispositivo y la ventilación sale directamente contra la pantalla, no lo consiguen del todo bien. Es cierto que en los gaming ya no es tan habitual, intentan soluciones, si no como esta, parecidas o que vayan un poco por este mismo punto, pero no siempre es así. ¿Qué comentar? Está fabricado en plástico, es un plástico mate, muy de portátil, pero yo lo comparo con ese plástico mate tipo un poco más goma que tiene mi Lenovo Legion, que tiene 3 años aproximadamente. Se mancha más y la sensación es mucho peor. De hecho, el mío, cuando lo coges así y haces así, parece que va a partir. Y este no. O sea, un gran trabajo por parte de Lenovo, manteniendo. Me costó 999 euros. O sea que sin Windows 11. Ojo. O sea que manteniendo un poco la misma estructura de diseño, manteniendo un poco materiales económicos y no pasándose en ninguna cosa de diseño, tenemos un portátil que está francamente mejor fabricado. O sea que por ahí, viendo que el mercado está subiendo continuamente de precio, hemos mantenido precio, así que por ahí bastante contentos. Después tenemos esta pantalla de 16 pulgadas, es un panel IPS, y aquí lo que tenemos es una tasa de refresco de 144 Hz y un vídeo máximo de 350 nits. ¿Qué hablar decir del panel? Aparte de que tiene un acabado mate, el brillo no es lo mejor que tiene. En esta sala, que es la sala de grabación, que no hay ninguna luz, solo hay un pequeño hueco ahí en la puerta. Cuando hace sol en el pasillo, sí que es cierto que puede llegar algo de luz, pero cero problemas, sobre todo con el panel mate. Pero en la oficina sí que hay un gran ventanal y ahí en algunas situaciones está un poco al límite. Está ahí los 300, cuando pasa de 350 a 400 nits, ya incluso en situaciones un poquito más exigentes de luz solar o de mucha exposición a la luz, suelen resolverlo. Aquí más o menos bien. Los colores están bien, son aceptables. Quizás lo que está un poco por detrás es esa resolución, ¿vale? Es algo parecido a Full HD, 1920 x 1200, 1610, no 16:9. Y está ahí en el límite, ¿vale? Quizás para algunas cosas puede ser poco. Lo bueno es que Lenovo ha decidido tener una versión que tiene más resolución. WQHD Plus o WXQHD Plus, os lo dejaré por aquí escrito. Un poquito más cara, la más económica que hemos, si esta está entre 1000 y 1200, la más económica con esa pantalla está entre 1200 y 1400. Un poco para que lo sepáis, hay pequeñas variaciones. Después tenemos sonido, ¿vale? Voy a leer la marca porque a veces me lío un poco. Son Naimic, ¿vale? By SteelSeries. Son estos dos altavoces que tenemos aquí en este pequeño corte, en el frontal, bueno, en la parte inferior hacia adelante. Es la situación habitual, se lo hemos visto a muchos fabricantes y parece que los portátiles gaming van ahí. Se han olvidado por completo de ponerlo aquí. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué está bien? Porque, por ejemplo, yo mi Lenovo lo trabajo siempre con la pantalla apagada. Entonces tenemos el sonido aquí, funciona bien porque el sonido sale del portátil, sin esa necesidad. Además, en mi caso lo tengo elevado, entonces justo lo elevo así, entonces pues funciona bien, ¿no?
¿Cuál es el problema de esto? Que depende mucho de la situación en la que lo estemos usando. Porque, por ejemplo, si yo pongo este portátil a trabajar, a sonar ahí, esto es un taburete que tiene tela, en esa mesa de metal, o sea, en esa mesa de madera que es un poco áspera, que tiene poro, lo pongo aquí que no tiene poro, o lo pongo en aquella mesa, o lo pongo en aquella estantería de allí, el sonido cambia un poco. Si lo usas en vidrio, si lo usas en granito, si lo usas en una mesa de metal, que sí que son situaciones un poquito extremas, pero puede suceder. Son 2 altavoces de 2 vatios, buen volumen, los bajos correctos, sin grandes alardes, pero nos solventará las situaciones. Y después tenemos una cámara frontal, sin mucha historia. Lo más destacado de esta cámara es que tenemos un pequeño interruptor en este lateral que nos permite apagarla o encenderla de manera directa con este interruptor. El obturador después es electrónico, pero aquí tenemos un botón mecánico, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis, que eso es lo que pone el fabricante, pone como obturación switch mecánico para obturación electrónica o algo así, si no recuerdo mal. Y ya que estamos hablando de los puertos, pues vamos a empezar un poco por la zona trasera, que es lo más importante, ¿vale? Y es donde tenemos 2 USB tipo A, donde tenemos el Ethernet, donde tenemos el HDMI y donde tenemos el cargador propio que os enseñaré después cuando hablemos de la batería. Lenovo lleva bastante tiempo usando este tipo de cargador. Y después en el puerto derecho, según estamos usando el dispositivo, tenemos otro USB tipo A y este pequeño interruptor que os comentaba de la cámara. Y por el lado izquierdo lo que tenemos es un USB tipo C y un jack de 3,5. He hecho en falta 2 cosas. Por un lado, otro USB tipo C, por si quieres cargar el dispositivo con el USB tipo C porque estás de viaje y no quieres llevarte este cargador que pesa mucho, y un lector de tarjetas. ¿Por qué? Pues porque creo que puede estar bien para editar fotos y creo que para algún tipo de usuario pues podría ser interesante tener ese pequeño añadido. Simplemente ahí que lo sepáis. Si seguimos hablando del uso, siempre me gusta poner conexiones y uso juntos, hay que comentar una serie de detalles. Primero, que tenemos un teclado completo, evidentemente con pad numérico, son 16 pulgadas, no podía ser de otra manera, y las teclas están bien. Tenemos un recorrido que creo que es un poco menos de 2 milímetros, 1,5, 1,6, es correcto. El pad sí que creo que podía ser un poco más grande por el tamaño que ocupa, y es algo que le veo bastante en Lenovo, ¿vale? No se esfuerzan quizás a hacer pads un poco más grandes. Podríamos optimizar un poco en general el tamaño, igual que el de la pantalla, ¿vale? También se podía haber optimizado un poco. En este tipo de dispositivos no es barato, pero sí que es cierto que comparado con portátiles gaming que hemos analizado nosotros, o incluso con muchos que ya se van por encima de los 1.500 euros, sobre todo estos 2-3 últimos años, Lenovo ha intentado siempre mantener esta primera gama de precios con diseños un poquito más toscos y quizás, pues eso, un pad que podría estar un poco mejor optimizado, una pantalla que podría estar un poco mejor optimizada, unas teclas que quizás podían llegar un poquito más al borde. Si eliminas unos milímetros de aquí y unos milímetros de aquí, te queda un portátil que es un poquito más pequeño, claramente. Simplemente hay que lo sepáis, ¿vale? Comentar que aquí tenemos teclado con iluminación blanca, también tenemos una opción RGB, y lo mismo, es un poquito más caro, ¿vale? El modelo más caro son sobre 1.500, 1.600 euros, así que ya veis, ¿no? Pasamos de, si está de oferta, rondando los 1.000, a si le vas metiendo cosas, llegar a los 1.500 euros. Y después vamos a hablar de la batería, una de las claves en todo portátil. Aquí tenemos una batería de 60 vatios hora. Comparado con otros modelos de este tamaño, creo que está un poco por detrás. Me he encontrado 75, 80. No es lo más habitual, pero sí que lo hay algunos. Sí es un poco más grande, porque hace poco también probé algún portátil de 17, sí que ya te vas a los 90. 100 es lo máximo, porque nadie lo hace de más, porque es lo máximo que te permiten volar en aerolíneas. Creo que he visto alguno de 100 o de 95, una cosa así. El último de 16 que probé, yo creo recordar que tenía 75, y hay pequeñas diferencias, ¿vale? Sí que se nota. Aquí, si lo usas relajado, si desactivas la gráfica dedicada que se puede hacer desde el software de Lenovo Vantage, que te permite diferentes modos, te permite iGPU, te permite desactivar GPU, te permite solo trabajar con la específica, o sea, solo con la dedicada, solo con la integrada. Puedes poner modo de rendimiento térmico alto, puedes poner modo de ahorro de energía. Además está muy bien porque todo te lo marca en el botón de encendido. Puede estar blanco, está rojo si es el rendimiento alto. Se pone como una especie de púrpura, violeta, rosita, una cosa así un poco rara, depende un poco cómo inicia la luz cuando está jugando. Y azul sería el modo que no consume. Aquí no lo he activado, pero lo sé porque el Lenovo Legion que tengo es exactamente igual en ese sentido. Y en este caso, si ponemos ese modo, si lo usamos poco brillo de pantalla o incluso con el HDMI, pues sí que podemos pasar 4 o 5 horas. Si lo usamos mucho, yo no he conseguido pasar de las 2 horas. Y usarlo mucho me refiero a editar con Lightroom, editar con Premiere o juegos. 2 horas a tope, brillo al máximo, es lo máximo que
que he conseguido, incluso no llegar a las 2 horas, ¿vale? Ahí para que tengáis un poquito esa referencia. Lo mejor de todo, que tenemos carga rápida, voy a coger el cargador para que lo veáis. Son 170 vatios, en este caso con el cargador trasero. Está cargado al 100% en 80 minutos, en media hora prácticamente tenemos la mitad o sin prácticamente, ¿vale? La carga va de más velocidad a menos velocidad. Y después tenemos este cargador de 170 vatios, un poquito más pequeño y ligero que lo que tengo yo, lo cual se agradece. Ya no es ese pedazo bicho que tenía antes Lenovo, un poco más pequeño, un poquito más compacto. Sigue siendo bastante grande, pero no pesa tanto, el otro pesaba muchísimo. Y tenemos este conector. Lenovo lleva tanto tiempo con este conector propio que yo creo que ya es fácil de encontrar casi en cualquier sitio. Y también, estos son 170 vatios. Estos son 170 vatios y también lo podemos cargar mediante el USB tipo C, que serían 140 vatios de máximo. Yo lo he cargado con un cargador que tengo doble, que son 120 vatios totales, y cuando estaba cargando otra cosa, que reparte 100 y 20 o 90 y 30, en algunos casos me decía que estaba desconectado. Si lo cargo con el de 125 que tengo de Motorola y no hago nada, carga, no muy rápido, pero carga, ¿vale? O sea, que simplemente que sepáis ahí esa referencia. Vamos, que podéis ir de viaje con él sin llevar el cargador, si no lo vas a usar mucho, vas a estar un fin de semana fuera, con un cargador potente de smartphone lo vas a poder utilizar, ¿vale? Para que lo sepáis ahí un poquito. Como ya he comentado, todo esto se puede controlar desde Lenovo Vantage y tenemos también la otra aplicación de Lenovo para juegos, así que en ese sentido, bueno, bastante completo de software. ¿Y qué contar ahora? Bueno, pues vamos a empezar un poco con el hardware. Aquí tenemos un procesador, un i5 de 8 núcleos y 12 hilos, voy a leerlo, es el 13420H, no me quería equivocar. Y en este caso nosotros hemos probado el modelo con 16 GB de RAM. Es curioso porque hay un modelo de 8 GB de RAM que es más caro porque tiene algunos de estos accesorios que os he comentado. En este caso tenemos 512 GB de almacenamiento, tenemos opciones con más gigas y tenemos dos ranuras SSD, una M2. Bueno, por si necesitamos más almacenamiento. Yo creo que 512 hoy en día es un poco justito, sobre todo si quieres jugar, porque al final yo instalé 3 juegos de primera juntos, tuve que desinstalar alguno para instalar otro, y con esos 3 juegos y la suite de Adobe tenía 20 gigas libres. Entonces he tenido que hacer pruebas y he tenido que borrar alguno. He tenido que borrar Starfield porque eran 100 y pico gigas, o sea que era imposible. Así que o un segundo disco o comprar ya el de 1 tera, creo que va a ser obligatorio. Y después por la parte de la RAM, de la gráfica, perdón, tenemos la RTX 4050. Yo no soy muy fan de los modelos 50, pero en la familia 40, en la familia RTX 40, parece que aquí está, podemos decir, correcto. Y vamos a hablar un poco del rendimiento general, ¿no? ¿Qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado aproximadamente como un procesador i7 de hace un par de generaciones, por situaros un poco, y esta 4050 pues se parece mucho a una RTX 3060. Vamos, que si cogemos un i7 de hace 2 años y una RTX 3060, tenemos más o menos esto. Si cogemos un Ryzen 7 de la serie 5600H, creo que era, con una RTX 3060, tenemos un poquito mejor de rendimiento que esto. Estamos un poco ahí, ¿no? Entonces, sí que es cierto que portátiles que quizás el año pasado eran un poco más caros con un i7 y con una RTX 3070, que han bajado de precio, nos los podemos encontrar a precios similares. Un poco más potentes, con la 3070 lo suficiente como para decir son más potentes, con la 3060 ya no. Y quizás ahí es un poco donde están los precios, esos portátiles de 1.500, 1.600 euros, que ahora han bajado a 1.200 y que se encuentran un poco en este punto. Rendimiento, para el día a día, perfecto. Todo lo que tiene que ver con ofimática, con navegación, lo que hago del día a día de pues, revisar los vídeos, ver un poco cómo están, mandar un correo, navegar, buscar las especificaciones del propio portátil, eso no hay ningún tipo de problema, ¿vale? El portátil es súper capaz de eso. Cuando le pedimos un poco más, pues lo he usado Lightroom, he usado Premiere, he usado Photoshop, muy bien, no tengo ningún problema, excepto que ahí quizás algunos dicen que los AMD son un poquito más estables. Yo tengo AMD, quizás un AMD de este mismo estilo, de este mismo precio, sí que pueda ser un poquito mejor, pero las diferencias son mínimas. Comentar que yo he utilizado los drivers de estudio, porque es un poco el que tengo más dominado, lo que es el rendimiento con Premiere, con Photoshop, con Lightroom, que es lo que hago más en el día a día con el portátil que jugar, ¿vale? Simplemente que lo sepáis. Los he desinstalado, he instalado los de juegos para jugar, pero ahora en los planos que voy a grabar, los voy a grabar ahora, los vais a ver todos con los mismos drivers, no voy a andar dando vueltas. No he notado diferencias, ¿vale? Si uno son 72 FPS, con el otro son 74, más o menos por ahí. Y para juegos, bien, la verdad es que los juegos que he probado, que han sido varios, vais a ver imágenes del FIFA y de imágenes de Forza, supongo que usaré.
más o menos en Full HD con una calidad bastante alta, se mantiene estable entre los 70 y los 80 fotogramas por segundo. Con Starfield me ha bajado un poquito más, pero tampoco ha sido grave, nunca hemos tenido caídas por debajo de los 60 FPS, y en algunos casos, algún juego un poquito más antiguo, no me acuerdo qué Battlefield fue, instalé uno de Battlefield ya de unos cuantos años, 100 y pico, ¿vale? O sea, 130, 120, no sé si... Que no sé en qué punto estos juegos están optimizados para esos frames o se los inventa mediante software el dispositivo y él corre a 60. Pero bueno, simplemente ahí que lo sepáis, el gráfico es lo que da. Las pruebas sintéticas pues más o menos nos dan un poco esto, ¿vale? Es un poco, para eso las hice, para saber un poco por dónde están. Vais a ver también algunas imágenes. Así que un portátil solvente. Por estos precios creo que es una compra muy razonable y sobre todo para usuarios que buscan pues una marca como Lenovo, que tiene cierta estabilidad en el mercado, que lleva bastante tiempo haciendo dispositivos y que quizás pues a lo mejor alguno de los Legion nuevos con la 4060 se va de precio, con algún Ryzen 7 o con un i7 o con un Ryzen 9 sube de precio, pero quiere un portátil actual, quiere un hardware de este año para poder disfrutar más tiempo de los drivers, porque cambia poco de dispositivo, porque juega esporádicamente y no necesita la mejor de las resoluciones y prefiere un portátil de este año que un portátil del año pasado, por la razón que sea, pues igual es mejor compra que uno de estas opciones. Si nos vamos a los portátiles que son claramente más potentes, si nos vamos a modelos de este año, vamos a tener que gastarnos pues fácilmente 400 o 500 euros más. Vale, a partir de 1500, 1600 es donde van a estar las diferencias. Si nos vamos a portátiles del año pasado, que sí que eran más potentes que esto, al final lo que estás comprando es un hardware anterior. Y en muchos casos estos portátiles que encontramos en el mismo precio no tienen Windows. Aquí tenemos Windows. Hay que pensar que es un proceso relativamente sencillo, pero hay que comprar un Windows, hay que instalarlo y hay que instalar los drivers. Aquí te viene todo instalado. Y después, creo que en general el dispositivo funciona bastante bien. El sistema de refrigeración que tiene Lenovo siempre funciona muy bien. Coge por aquí el aire y lo expulsa tanto por atrás como por los lados, además por los dos lados. El rendimiento térmico en el tiempo es bastante estable, yo no he tenido problemas, ya habéis visto las pruebas gráficas, habéis visto las pruebas de CPU, habéis visto las pruebas de disco, todo es bastante estable, todo funciona bastante bien y en general a mí me gusta bastante. Tenemos una pantalla que cumple, tenemos un sonido que cumple, tenemos un diseño que está bien fabricado con un portátil robusto, tenemos una autonomía correcta, tenemos un procesador que cumple con todo, tenemos una gráfica que está un poco por encima de lo que yo pensaba. No es un portátil que en estos precios destaque en nada frente a sus rivales, porque seguramente tengamos portátiles con mejor pantalla, tengamos portátiles más potentes, tengamos portátiles con mejor batería. El tema es encontrar uno que tenga todo. Y uno de los que quizás tiene todo, o que está más o menos por ahí, puede ser el Asus TUF A15, que os vamos a dejar por aquí, ¿vale? Por si le queréis echar un vistazo y después si queréis ver otro, pues os vamos a dejar por aquí otro vídeo vamos a dejar por aquí la lista de portátiles, porque también podéis encontrar ahí alguna cosilla que os interese. Y esto es todo lo que tenemos que decir de este Lenovo Leoq Q16i, me da igual cómo lo queráis llamar. Tenéis varios enlaces en la descripción para que le podáis echar un vistazo a diferentes tiendas. Espero que os haya gustado, no os olvidéis en dar a like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.